Órale, ¿cómo están amigos? Pues bienvenidos, muy buenas tardes. Hoy estamos estrenando programa, estoy muy contento, estamos muy contentos en RDM porque inicia la nueva era de RDM. Hoy nos encontramos con un personaje importante de Real del Monte, de la vida de Real del Monte y en materia futbolística. Y le damos la bienvenida a Roberto Jiménez. Roberto, ¿cómo estás? Pégate el micro, amigo, pégate el micro. Estamos muy bien, nos dio un placer que este proyecto lo traemos de mucho tiempo atrás y por fin se está cristalizando esto que vamos a hablar de la entre patadas, vamos a hablar mucho del fútbol realmontense y me siento muy a gusto contigo y esperemos que para la gente también les guste este programa porque sobre todo vamos a trabajar muchas cuestiones históricas, vamos a ver realmente reconocer los personajes de nuestro pueblo que hicieron que Real del Monte fuera la cuna del fútbol. Es correcto, y pues estamos abriendo este nuevo espacio. Déjenme platicarles un poquito de Roberto. Roberto es árbitro profesional del Colegio de Árbitros del Estado y del país, tiene injerencia en cuestiones de arbitraje. Y vamos a tocar temas medulares de la historia del fútbol. No del fútbol actual, porque pues eso lo vemos por todos lados, ¿no? Y como pueblo futbolero, como la semilla, como la cuna que meció al fútbol aquí en México y en parte del continente, pues merece que se le narre con toda la historiedad y pues los detalles que conlleva el fútbol. Pero antes de eso, me gustaría, Robert, que nos dijeras quién es Roberto Jiménez. Bueno, mi nombre es Roberto Jiménez Pérez, soy originario del barrio de Dolores, mis padres y mi madre fueron originarios del barrio, mi padre se llamaba Alejandro Jiménez Rodríguez y mi madre Camila Pérez García. Desde un principio mi padre siempre fue un apasionado del fútbol y tenemos la fortuna que nacimos en el barrio donde se atribuye que fue el primer partido de fútbol en el patio de Dolores. Yo creo que desde nuestros familiares ya quiero atreverme a decir que la familia de mi papá pues, tendrá unos 150 años desde que se ve esa casa en las primeras panorámicas de la mina de Dolores, que entonces nacimos exactamente en el sitio donde nació la cuna del fútbol en Real del Monte y en toda Latinoamérica. Muy bien, oye, y eso es importante, fíjate, porque qué bueno, hasta la piel como que se me enchina de pensar en las personas que han vivido atrás del fútbol, ¿no? Las historias, la longevidad, esto que hablas de unos 150 años y que pues técnicamente hay familias que vivieron esa época y todavía hay descendientes, aunque muchos se nos olvidan el camino o cómo van, pues pero eso que dices se me hace pues muy asertivo. A ver, Robert, ¿dónde digo, y esto lo estamos haciendo para que sepamos la calidad de persona y conocimientos que tiene totalmente esta persona, pues para que nos dé la rúbrica de lo que conlleva el, el fútbol aquí en Real del Monte. A ver, amigo, platícanos cómo son los inicios de Roberto Jiménez en el fútbol. Bueno, al final de cuentas, pues todo fue la pasión del fútbol. Realmente toda la vida, desde las ligas infantiles, todavía llegué a jugar en el campo junior, en un campo que era infantil, lo que hablábamos, el terreno de juego es parte de las reglas de juego. Nosotros desgraciadamente no tenemos muchas canchas de fútbol, pero en ese tiempo contábamos con el campo junior y ahí inició, vamos a hablarlo, mi pasión por el fútbol como jugador. Posteriormente, pues ya en la secundaria empezamos a jugar, empezamos con el equipo de nuestros amores de Real del Monte, que realmente fue el equipo Real Cooperativa, fundado por mi hermano Guillermo. Ahí empezó la carrera y el quererlo. Mi hermano también empezó como que a meterme la espinita del arbitraje, porque en sus tiempos de hobby, el señor Antelmo Vadillo, que era el presidente de la Liga Municipal de aquí de Real del Monte, lo invita a participar como árbitro y entonces muchas veces lo acompañé. Y de ahí me entró la cosquillita y como a los 16 años ya más o menos que tenía edad, empecé a dirigir mis primeros partidos vamos a hablarlo, aquí en el municipio. Ahora me acuerdo de los jales, que eran 3, 4 campos y tenías que pitar de 8, 10 y 12, y de los personajes que en ese tiempo formaban el colegio de árbitros de Real del Monte, estaba pues, el famoso Coquero, estaba el Alemán, estaba Efren Soto,
estaba don Álvaro Valderas, estaba el famoso personaje del don Pedro Lagos, que le decían el Corbatas, que también arbitró mucho tiempo aquí en Real del Monte, y así te puedo decir alguno de los Ordaz. Mucha gente que empezó. Posteriormente, pues entré a la compañía Real del Monte y Pachuca. En ese lapso, también integré el equipo minero sección número 2 como portero. Fueron 3 temporadas muy brillantes. Antes ya habíamos tenido la oportunidad de tener un equipo en el barrio, cuando empezaron los primeros torneos de canchitas, que al final de cuentas fuimos subcampeones. Nos enfrentamos a Real Unión y a todas sus estrellas, que en ese tiempo eran Escoba, Chiva y todos los demás. Tuvimos la oportunidad de hacer el primer campeonato de fútbol salón en el Centro Social Deportivo, organizado por los directivos del Centro Social Deportivo. Oye, amigo, vaya que sí sabes de historia, canijo. Por eso estás aquí, ¿no? Yo siempre he dicho que no me equivoco con las personas que son porte de RDM, y Roberto, va a estar al frente de este programa. Hoy pues teníamos que presentarlo para saber quién era Roberto. A ver, amigo, platícame, ¿tú conociste entonces el Campo Junior? Sí, el Campo Junior. Ajá, que quiero suponer que fue antes que el San Francisco. ¿Cómo estuvo ese rollo? Sí, era el campo de San Francisco, y ya entre pláticas que habíamos platicado, el Campo Junior nace porque realmente se dice Junior porque los juniors ingleses que empezaron a hacer ese campo, realmente ellos eran los que realmente jugaban en el campo. Espérame, ¿los juniors te estás refiriendo a los hijos de los ingenieros, de los ingleses y de los trabajadores de la Compañía Real del Monte? En ese tiempo a lo mejor pudo haber sido también norteamericanos, ¿sí me entiendes? Entonces, sí, claro. Los hijos de la gente que tenía dinero empezaron a hacer ese cancha ese para trabajarlo. Posteriormente se crea el Centro Social Deportivo, y en el final de cuentas el deportivo ya se hace cargo de las instalaciones del Campo Junior, y ya los trabajadores, jugamos que por los 30, 20, al final de cuentas ya tienen una prestación social, les ponen la Compañía Real del Monte un entrenador para que vayan a entrenar, y eso es realmente la historia del Campo Junior. Incluso se iban a bañar, ¿no? Se iban a bañar al Centro Social Centro Deportivo. Social. Les tenían sus lockers. La verdad, honestamente, con una calderota enorme. Una caldera enorme, que había un señor que se llamaba Luis, que a lo mejor lo conocimos, luego pasó Rufis, sí. Pasaron muchas gentes que fueron los encargados del fútbol, ¿no? Es decir, de las instalaciones del Centro Social. Y nosotros, como estuvimos muy cercanos ahí porque estudiamos en la Escuela República Argentina, pues cuando salíamos de la Real del Monte Pachuca, salíamos de la escuela y pues nos íbamos a involucrar en el entrenamiento de básquetbol, veíamos cómo jugaban dominó. A mí me tocó del Centro Social Deportivo ver el Mundial de 1970 en la televisión a colores que se hacía en esos momentos. Allí en el Centro Social se vio la final de la Copa del Mundo. Fíjense, déjame, vamos a ver, ese dato está muy bueno. ¿Qué era el Centro Social porque hay gente que no sabe ni de lo que estamos hablando, amigo, ¿no? El Campo Junior, para empezar por partes, el Campo Junior hoy lo ocupa la Escuela Secundaria General Magazzi. ¿Es correcto eso, no? Claro que sí. Ahí estuvieron los campos. Ahí estuvo los dos campos. Había el oficial que tenía las medidas reglamentarias, tenía sus gradas, que todavía están los restos históricos a un lado de las gradas. Ahí a lo mejor te voy a proporcionar. Es en la callecita que está a un lado. No era un campo empastado totalmente, tenía como que varias plantitas de lirio, pero sí cumplía con las características para esos tiempos, para llevar un buen fútbol. Y también a un lado pues eran históricas las caídas, porque también se jugaba béisbol. Entonces estaba el home a un lado, y muchos de los que jugaban fútbol se caían porque también una semana se jugaba fútbol y otra semana se jugaba béisbol. Y había muy buenos equipos. Era múltiple, 2 escenarios, y la canchita de un lado, que era para las categorías más pequeñas, que las categorías infantiles. O sea, aparte había otra cancha infantil. Sí, infantil. Estamos hablando de dos canchas. Una híbrida y la otra chiquilla, ¿no? Manches. Sí, y entonces al final de cuentas se jugaba el béisbol. También el béisbol contaba con muy buenos equipos. Ahí todavía están los indicios a lo mejor de la cantinita que había, jonrón y cosas de ese tipo. Sí, allá atrás. Entonces, y también muchas familias en Real del Monte que jugaron, las familias Méndez, las familias Acosta, las familias González, que salieron de esos lugares, de ese barrio del Purero, que dio muchos futboleros en ese tiempo, ¿no? Entonces, eso es parte del relato, ¿no? De los jugadores que me acuerdo que más sobresalieron en esos tiempos, era un jugador del equipo Oro,
que le decían el famoso Arnaiz. Y entonces posteriormente vamos a ir plasmando jugadores, partidos de fútbol, equipos que dieron la historia realmente de un pueblo, vamos a hablarlo, futbolero. Claro, mira, no, o sea, vaya, ahorita estoy recordando, me regresé muchos años atrás, amigo. Yo no alcancé a ver, yo de manera personal ya no alcancé a ver al Junior. Lo que sí estábamos viendo lo de la televisión, me acuerdo que al entrar al centro social, Sí. que hoy es el famoso Cevis, Ceviche. había una especie como de corredorcito con como arbolitos. Había un pequeño obelisco con azulejos, creo que era azules, Ajá. amigos, sí, ¿no? Y tenía una figura, ¿no? A ¿Qué ver, tenía? mira, en la parte de la entrada del centro social tenía, haz de cuenta que unas jardineras. Esas A un lado jardineras. estaba la cancha de frontenis Ajá. y de frontón. ¿Dónde está actualmente? Y la entrada en medio había un monumentito como pensando un trofeo de fútbol, unos jugadores que... Eran una especie de jugadores de y fútbol, tenía, ¿verdad? por ejemplo, una placa conmemorativa a lo mejor de quién inició el centro social, quién fue el primer presidente. Es decir, tenía antecedentes históricos que desgraciadamente Se en la perdieron. remodelación que hicieron del Centro Social Deportivo se perdió. Posteriormente había una sala como de oficinas, que había Una barda, biblioteca, ¿no? Sí. no, había una biblioteca, haz de cuenta, y ya entrabas al centro social y había otra puerta. Te entrabas por la parte de atrás del centro social, había una puerta pequeña, y por la parte de enfrente estaba la puerta principal. Ajá. Luego para el lado de arriba había como que entrabas y estaban la caldera, y después estaban donde están todavía los vestidores y las regaderas, y de ahí entrabas a la cancha de básquetbol. Del otro lado entrabas al Centro Social Deportivo, veías todas las fotos, todos los recuerdos de galerías Es correcto. de todos los equipos de fútbol, fotografías, recuerdos, y a un lado estaba una oficina, como si fuera un bar, una oficina de los directivos del Centro Social Deportivo, donde estaba un escritorio, donde hacían las juntas de los directivos Sí, que sí, eran recuerdo, nombrados sí lo para recuerdo. el Centro Social, donde te hacían tus credenciales, te indicaban como socio A y B. Los socios A eran los trabajadores de la Compañía del Monte. Los socios B a lo mejor eran los hijos de los trabajadores, y los socios eran los invitados, eran la gente que al final de cuentas pagaba por ocupar las instalaciones del Centro Social Deportivo. Y pues ya hablaríamos de presidentes, de formas de claro. organización que serían muy posteriormente. A ver, pero espérame. En una de esas oficinas que estaba en las jardineras, allí estaba la televisión. La televisión estaba enfrente a un lado donde están los arcos de ahorita principal, en el salón principal. Claro. Entonces había Sí, acuerdo todavía de eso. estaba la galería de trofeos, y había una televisión que empezaron, vamos a hablarlo, estamos hablando de los 60, 70, cuando empezó a introducirse Debió haber la sido televisión. alguna de las primeras De las televisiones. primeras televisiones que trajeron una blanco y negro, y en los 70 ya empezaron con una De color. televisión Telefunken ya de color para ver el primer mundial. Es decir, ya se había visto antes. ¿Tú lo viste el primer mundial? El mundial yo lo vi en el Centro Social Deportivo, ¿sí me entiendes? Donde se corona Brasil como campeón, vamos a hablarlo, y Pelé era la figura extraordinaria, El ¿no? rey Pelé. Entonces, pues son muchas cosas que podemos hablar de esa historia que nos hizo un pueblo, vamos a hablarlo, con mucha historia deportiva. Muy bien, a ver. Ok, esa tú lo vives de niño, esa parte, ¿no? Y luego, ¿cómo te haces árbitro, amigo? ¿Cuál fueron, a dónde llegaste? Dime a dónde has llegado, con qué figuras estuviste. ¿Cómo te haces árbitro profesional? Porque el ser árbitro es como un juez, ¿no? Para la parte del público, alguna parte, si gana tu equipo favorito, eres el mejor árbitro del mundo. Pero si pierde tu equipo favorito, pues ya estás vendido, o eres el malo de la historia. A ver, platícame, ¿cómo llega Andrés a ser el profesional que hoy es? Bueno, en este caso, yo, ya me voy a decir, juego con el Mineros 2 años, ya no participo como jugador. A los 21 o 22 años me voy a Pachuca a empezar a ser el representante de todos los equipos de Real del Monte como árbitros, porque antes las ligas pedían un árbitro que representara a ciertos. Y por ejemplo, como era el Centro Social Deportivo, había 4 equipos, es decir, los mismos equipos de Real del Monte me patrocinaron para que yo representara como árbitro hasta el Centro Social Deportivo en Pachuca, porque en ese tiempo no había pocos árbitros. Entonces eso en ese tiempo había pocos árbitros. Pocos árbitros, entonces en Pachuca pidieron que cada deportivo tendría que tener un representante en Pachuca. Ahí fue la primera etapa, estuve en el Colegio de Árbitros de
de Pachuca que se formó Eduardo Codesal. Posteriormente pité un torneo aquí en Real del Monte y me vieron a lo mejor los visores de Real del Monte, a lo mejor el Varos, me vio don Álvaro El 6, me vio por ejemplo Margarito Rodríguez y me dijeron, ¿sabes qué? Pues yo creo que te debes de ir a Pachuca, al Colegio de Árbitros de Pachuca, ahí tú puedes hacer toda una carrera arbitral. Y posteriormente pues Margarito Rodríguez me impulsó mucho y me dijo, ¿sabes qué? Ve, yo conozco al presidente, a don Alberto Pérez, que era el presidente del Colegio de Árbitros de Pachuca, y pues realmente me incrusto allá al PRI. Antes el Colegio de Árbitros sesionaba en las antiguas oficinas del PRI, ahí en el Parque Hidalgo. Llegué, me presenté, me pasé un año completamente pitando partidos infantiles, capacitándome, y posteriormente en ese año viene un curso que impartían a nivel nacional para encontrar figuras para el arbitraje profesional. Y es decir, yo realmente me conocían muy poco, la verdad yo no tenía gran, como te diré, renombre en Pachuca, pero al final de cuentas me dicen, ¿sabes qué va a haber este curso? Tomo el curso, al final de cuentas, te lo dije, fue una sorpresa porque pues la verdad, fui uno de los de Real del Monte que al final de cuentas fue árbitro profesional, pero la sorpresa es que al final nadie me conocía en Pachuca. Yo nada más iba, pitaba los sábados, trabajaba en la compañía Real del Monte los domingos y nada más lo que me dedicaba. Y de ahí ya viene un proceso nuevo, es decir, encontrar, vamos a hablarlo, más capacitación, más cursos, y pues tuve la fortuna de conocer al señor Isaac Legorreta, que al final de cuentas ya al haber pasado el curso empecé a trabajar ya en el sector profesional con muy poca experiencia, pero al final de cuentas seguí trabajando en el colegio de árbitros, empecé a trabajar, hubo gente que se me acercó, con algunos amigos que tenía de la surtidora que me dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a dejar el mejor partido de fútbol, te lo vamos a dar el día domingo, antes en Cuesco, que ahora ya no existen los campos de Cuesco. Los campos de Cuesco, sí me acuerdo de esos campos. Entonces empecé a pitar ahí, empecé a pitar categorías, empecé a tener mis primeras oportunidades de ir a torneos nacionales, como a los Mochis Sinaloa, un torneo nacional también en el estado de Hidalgo, representando realmente a Hidalgo, y ahí empezaron los éxitos realmente, ¿no? Desde de haber sido hasta suplente de primera división. El último partido que dirigí en el sector profesional fue Pachuca contra Tecos como cuarto árbitro, y también me despedí en Cruz Azul Hidalgo, en el partido, vamos a hablarlo, Cruz Azul México contra Cruz Azul Hidalgo. Ahí tuve la fortuna todavía de estar con el director técnico de Reynoso, pero en todo ese proceso del sector profesional tuve la oportunidad de salir con Armando Archundia, que es un árbitro mundialista, con Alcalá, con Ramo Rizo, entonces pues con al mismo Bonifacio Núñez. Entonces estuvimos en muchos, como tú dices, muchos procesos. Tuve la oportunidad de ser invitado a las convenciones nacionales de árbitros profesionales en diferentes sedes, tanto en Huastepec, en Acapulco Guerrero, en Monterrey, en Nayarit. Entonces sí tuve la oportunidad de tener 5 convenciones nacionales de árbitros, que esos me permitieron al final de cuentas conocer más del fútbol y del arbitraje, porque ya tuve oportunidad de ver todavía a Diego Di Leo, que era un árbitro italiano, que al final de cuentas trajo toda la infraestructura para el arbitraje en México. Fue al mismo profesor Yamazaki, que fue uno de los mejores árbitros del Mundial de 1970, que tuvo la oportunidad de pitar el partido Italia-Inglaterra. Creo que ellos montaron una escuela, ¿no? Ellos, después viene el papá de los Bricio. El papá de los Bricio es el primer maestro que hace la Escuela Nacional de Árbitros a nivel nacional. Sí, claro. Ya ahora se toma un curso ya bien determinado, y pues ahora ya se piden características físicas y muy bueno, siempre se han pedido, porque nosotros específicas. Al haber tomado el curso tendríamos que hacer una prueba de Cooper, que eran en 12 minutos las vueltas, que tendrías que dar más de 6 vueltas en el circuito, hacer el cuadro que te decía de espalda derecha. Entonces esas situaciones las fuimos conociendo a través del tiempo. Ya viene más encontrar instructores, la preparación, la ubicación. Entonces ya fue un proceso, ha sido un proceso de muchos años de trabajo, ¿no? Yo realmente vivo agradecido. Posteriormente ya fui dirigente del Colegio de Árbitros de Pachuca, ha sido presidente del Colegio de Árbitros de Pachuca. ¿Fuiste dirigente? Sí, dirigente del Colegio de Árbitros de Pachuca. Yo empecé como comisión de designadora, dando a los árbitros sus designaciones a todas las sedes a nivel amateur. No, marches. Entonces teníamos aproximadamente 80 árbitros. Entonces sí ha sido, en procesos ha sido muchas cosas que no las podríamos contar
vamos en una sola sesión, Exhibición. en una sola exhibición, poco a poco las vamos a platicar, las vamos a ver, Claro. vamos a ver el marco teórico de realmente lo que es el arbitraje y qué generaciones nos ha dado, vamos, Real del Monte, porque también tenemos que hablar de una época dorada de muchos árbitros de Real del Monte que tuvieron un proceso y a lo mejor nosotros los hemos descubierto, como don Enrique López, el Chorejo, que fue árbitro de básquetbol, árbitro de fútbol, pero fue de los primeros árbitros, don Héctor Rivera, que también era un personaje Héctor en el Rivera pueblo. Pacheco. Esta casa era de Tito Infante, que donde vivió un ser Aquí donde producimos. donde producen esa casa era de ese árbitro de fútbol. También había un señor que se llamaba Chucho Navia, que atendía a la Mexicana, que también uno de los árbitros, ya de los, también don Primo Cardoso, que era del barrio del Purero, don Alvarito Valderas, que era del barrio de Jerusalén. Entonces realmente ahí sí vamos a analizar todos los personajes que hemos llegado hasta este momento para que Real del Monte sea la cuna del fútbol. Oye, pues eso va a ser fabuloso. Mira, amigo, vamos a un corte comercial de volada, regresamos y para que te haga una pregunta final, ¿te parece? Con todo Así gusto. es que bueno, estamos en Las Patadas con Roberto Jiménez y Sandro. Eso le caray. Regresamos, corte. Artesanías Los Ocho Reales. Te da la bienvenida a Real del Monte y te invita a que nos visites en el corazón de Portal de Comercio. Artesanías Los Ocho Reales te ofrece la plata de la más fina confección en Ley 0720. Cadenas, pulseras, esclavas, aretes con pedrería fina, circonia, amatista, topacio y mucho más. Arracadas, dijes en oro laminado y plata. ¿Buscas llevarte un recuerdo de Real del Monte? Tenemos tequileros para que disfrutes de tus bebidas. Pasa un buen momento acompañado con sabrosa cerveza servida en un tarro de nuestra creación. Si buscas llevarte un pedacito de Real del Monte, aquí encontrarás lo que buscas. Nos encontramos en el Portal de Comercio, exactamente frente a la pastería del Portal. Además, hacemos envíos a toda la República Mexicana. Viste una de nuestras playeras exclusivas. Recuerda, somos Artesanías Los Ocho Reales. Llámanos al 771-201-7229. Búscanos en Facebook. Somos Artesanías Los Ocho Reales. ¿Sabes diferenciar la imitación de plata de la verdadera plata? Pues en Artesanías Pati no tienes por qué preocuparte. Artesanías Pati te da la bienvenida a Real del Monte y te ofrece la mejor plata fina de la región. Nuestros productos son 100% garantizados. Aquí sí es plata, plata. Tenemos arracadas, pulseras, dijes, aretes, pedrería en general. Plata en Ley 925, pulseras, collares. ¿Buscas un detalle para llevarle a tu familia? Tenemos pedrería con circonia, vidrio. Conocen los exquisitos trabajos que tenemos para ti. La mejor plata de la región lo tiene en Artesanías Pati. Nos encontramos en el Portal del Comercio. Inicia tu recorrido con nosotros en el centro de Real del Monte. Encuentra los mejores precios de la región. Recuerda, somos Artesanías Pati. Y bueno, amigos, pues ya estamos de regreso aquí en Las Patadas, ¿no? Con Roberto Jiménez. Y bueno, Robert, me parece fabulosa la historia tuya, amigo. Vemos personajes en el Real que, pues, somos vecinos desde yo que no nací ahí en el barrio de Dolores. Hoy, pues, seguimos siendo amigos, que eso lo agradezco muchísimo a la vida, a Dios. Y yo desde pequeño te observaba, tu gusto por... Eras de toda la palomilla, creo que eras el más profesional, amigo. Te veía yo andar con tu mochila y todo el show y de niño nos impacta ese tipo de cosas, yo cuando te veía, a ver, y pues me da mucho gusto que el día de hoy estemos cruzando estos caminos. A ver, te voy a hacer una pregunta, Robert. ¿Cómo ha visto tu familia tu carrera profesional? Porque... a los que nos dedicamos a algunas cosas profesionales, luego nuestra familia luego no nos entiende, o nos apoyan mucho, o no saben, nos llegan a decir que estamos bien deschavetados. A mí me lo dicen muy seguido, ¿no?
¿Cómo ve su familia a Roberto Jiménez? ¿Te respondieron, no te respondieron, te apoyaron, tu esposa, tus hijos, han seguido tus pasos? ¿Cómo está la cuestión? Mira, a nivel familiar, es decir, vamos a decir, te voy a platicar una anécdota. Es decir, mi madre acompañaba a mi papá a los partidos de fútbol. Ajá. En esa anécdota, algún día el árbitro marcó mal. Y mi mamá le decía a mi papá, miéntasela tú que puedes. ¿Sí me entiendes? Miéntasela tú que puedes. Porque mi mamá, es decir, pues no conocía de fútbol, los acompañaba, los veía, pero había como todo, marcas buenas, marcas malas, que todo suceden en cualquier partido a nivel amateur, a nivel profesional. Entonces de ahí nació posteriormente el cariño por el arbitraje. Pero, espérame, hacer una paréntesis en eso. Qué bueno que dices de las máscaras a nivel profesional, porque no es lo mismo estar viendo el partido en tiempo real que en tu casa con la repetición y que se ve la pelota chueca y que ustedes tienen que tomar una decisión en milisegundos, amigo, y que puede definir la historia de una nación incluso, ¿no? Pero bueno, a ver, seguimos con la plática de tu mamá. ¿Y luego, amigo? Entonces, en ese caso, pues ya me empecé a meter al arbitraje. Realmente triunfé, vamos a ver el arbitraje. Tuve el apoyo de mis hermanos, de todos, se dieron cuenta que realmente tenía yo una vocación para hacerlo. Okay. Posteriormente mi familia, mis hijos, la verdad, no, es decir, ellos como que no les gusta el deporte. Al final de cuentas, los constantes viajes, la ida a torneos, en todo, como que no estás, como que también a veces crea un conflicto, pero al final de cuentas aceptan, es decir, mi profesión y toda la vida la han aceptado, ¿no? Claro. Y parte de eso que también a mí me ha ayudado mucho económicamente a ese tipo de trabajos, porque no nada más como tú dices, las mentadas, también ha habido apoyos económicos importantes en mi vida profesional. Que quiero suponer que tal vez tus hijos salieron de ahí, de o una parte apoyarlos y todo, ¿no? Apoyarlos en sus estudios, apoyarlos en todo. Después acabó por ejemplo, el sector profesional y me puse a pitar fútbol 7, fútbol 7 me gustaba más que fútbol rápido. Entonces, como era yo el coordinador de los árbitros, pues siempre estaba yo metido en torneos tanto de universidades como en todos los eventos más importantes. Yo he tenido el apoyo importante de mi familia porque al final de cuentas, de pronto la familia pues ve al final de cuentas que es algo bueno, que al final de cuentas nos está pues dando ciertos beneficios económicos y aparte la pasión, que es bien importante. Si tú no tienes pasión, te pueden decir que no, pero si tú estás convencido que vas a hacer las cosas bien, que vas a tener una carrera, pues para mí yo le llamo longeva porque ya tengo aproximadamente 62 años, yo empecé alrededor de profesionalmente desde los 20 años, entonces ya son 40 años de un poquito más de esta profesión, porque yo empecé a los 15 años a pitar con Antelmo Vadillo, esos a lo mejor son los primeros inicios de eso, entonces le doy gracias porque también he tenido la oportunidad de pitar los partidos más importantes de las ligas de Pachuca, de San Agustín Tlaxiaca, de Pasoyucan, he estado en finales en Huichapan, entonces he conocido el estado de Hidalgo gracias al fútbol y al arbitraje, a Totonilco, Omitlán, Zacualtipán, Molango, claro. Todas las comunidades que tienes idea, de polo a polo he visitado y he tenido la fortuna de por el empeño, por el cariño, tener muchos amigos a nivel estado y a nivel nacional. Claro. Bueno, pues ya vamos a acabar, amigo, porque si no el árbitro nos pita ahí que nos vamos fuera de tiempo. Todavía nos faltan. ¿Hay algunos minutos? Muchos minutos, nos quedan unos minutos. A ver, te voy a hacer una pregunta. Ajá. A lo mejor puede ser un poco confusa. Digamos, a lo que yo me dedico, que es la cuestión musical, he visto que entre más longevos son los músicos, tienen obviamente más experiencia, pero el reconocimiento se va sumando, ¿no? En el área musical. En el área deportiva, el rango de vida profesional o de servicio es más corta, ¿no? ¿Cuál es el rango de vida profesional de un árbitro? Olvídate del jugador, ¿no? Porque el jugador, ya los chavos de 30 años ya están viejos para hacer fútbol, ¿no? Ya 40, 50 definitivamente ya están súper veteranos. ¿Cuál es la edad promedio a la que se puede decir que un árbitro está en toda su capacidad y que el reglamento, la liga les permita, o no sé si no haya esos límites? A ver, platícanos un poquito. Bueno, en este caso, cuando tú, es decir, en el sector profesional, pues sí se queda muy ligado. Realmente los árbitros deben empezar, en la actualidad, aparte de los 16, 17 años, ya deben de estar formados, ya deben de estar pitando fuerzas básicas, ya deben de estar pitando esos los términos. 16, 17 años para que al final de cuentas el árbitro llegue a los 20 años con un poco de madurez
y a lo menos de los 20 a los 30 años, ahora es el promedio. Que si ya no subes, ya no tienes ningún problema, ¿no? Porque te quedaste a lo mejor en tercera división, segunda división, pero si tú empezaste a esa edad, antes era muy diferente. Por ejemplo, la madurez completamente de un árbitro en los 40 a los 50 años, en mi tiempo. En tu tiempo. Ahora es más complicado. Sí, Ahora ya se han bajado los sistemas y al final de cuentas de los 20 a los 30 años es cuando el árbitro ya debe tener una madurez y ir creciendo, como en la escuela. Entras primero a la preparatoria, que es la primera, ya después entras a la universidad y ya después el posgrado y si es que llegas, pues vas a ir cambiando como escudos, empezarás como árbitro del colegio de árbitros, posteriormente como árbitro nacional, posteriormente ya tendrás el gafete de árbitro profesional y a lo mejor algún día si llegaras, qué bonito sería tener algún alumno que llegue a la categoría de árbitro FIFA. Y sin embargo, en nuestro camino no tiene mucho, te platicaba que vino un árbitro internacional y que trabaja para Televisa, que llegó del colegio de árbitros, pero tuvo una formación desde sus papás. Él, por ejemplo, sí, yo lo recuerdo desde niño, ya venía vestido de árbitro con su papá, que era de Tepeji del Río, ¿no? El famoso cantante. Ese chavo, es decir, ha llegado ahorita a estar en Televisa, ha tenido la oportunidad de estar en campeonatos mundiales a través del VAR. Entonces, así te puedo platicar la historia de cada uno de los árbitros internacionales en sus diferentes etapas, pero cambian, los tiempos cambian. Ahora ya hay más profesionalismo, porque ahora ya se les paga a los árbitros un salario y aparte las salidas que tengan, tienen que tener constancia. Antes era lo que se juntaban los equipos. Sí, ¿no? haz de cuenta, ya nosotros tenemos la oportunidad de salir con árbitros de nivel tercera división. Ahora, en las terceras, cuartas divisiones se pitan por colegios de árbitros o delegaciones de árbitros profesionales de cada estado. Entonces ha cambiado mucho la situación y que la verdad también la preparación física, pero también tienes que dedicarte de tiempo completo, tienes que irte a vivir hasta a lo mejor hasta Toluca para tener entrenamientos. Son otros factores que si alguien está interesado, ¿no? Que conlleva la profesión. Sí, oye amigo, bueno ya, pues vamos a concluir el programa. Ahora ya conocimos un poco de Roberto. Yo creo que en el camino vamos a ir conociendo mucho más de Roberto. ¿Qué vamos a ver en el siguiente programa? ¿Qué vamos a tocar? Tú como historiador, como que te gusta el fútbol, ¿cuáles son los elementos que vamos a tocar de aquí en adelante, amigo? Bueno, mira, yo creo que lo vamos a ir haciendo por reglas de juego, lo vamos a hacer. Ajá. Primero, pues ya hablamos hoy de la regla número 1, que sería el terreno de juego. La segunda, vamos a hablar a lo mejor de los balones y de anécdotas de los balones, porque la regla 2 te habla que debe ser un balón circunstancial, que debe tener estas características. Entonces la segunda regla es el balón. Okay. Y el balón desde 1934, que fueron las primeras copas del mundo, ha ido cambiando, porque a nosotros todavía nos tocó ver balones de cuero, que tenían propiedades, zapatos que al final de cuentas no tenían las características. Eso es lo que vamos a ver, y vamos a ver a lo mejor algunas imágenes, algunas fotografías de los principales clubes de los años, 50, 70, algunos documentos históricos, porque necesitamos prepararlo muy bien para estar en el momento. Hay elementos, por ejemplo, de un torneo de 1934, donde don Higinio Velázquez era el presidente del Centro Social de don Higinio Velázquez, que es el abuelito de Ricardo. Sí. Ese señor es un personaje. Ricardo Meneses. También a lo mejor un día invitamos a Ricardo que comparta a lo mejor alguna anécdota de su abuelo. Eso es la dinámica que yo creo que va a seguir este programa. Y la segunda, pues a lo mejor los uniformes. ¿Qué características deben de tener los uniformes? ¿Cuántos jugadores se juegan en el partido de juego? Vamos a hacerlo amenamente porque todo debe de ir sincronizado, a lo mejor en la primera etapa hasta que lleguemos a la regla 17, ¿no? Y cómo ha evolucionado el fútbol, porque a veces ha evolucionado que en el año fulano de tal, se hizo la International Board, se creó en Inglaterra las primeras reglas de juego. ¿Cuáles fueron esas primeras reglas? ¿Cómo fueron sucundiendo? Y cómo ha ido a través del tiempo creciendo a hacer el fútbol ahora todo, vemos aquí en México, estamos volcados en el fútbol, porque somos la tercera vez que somos sede a nivel internacional, claro. Entonces, al final de cuentas, el cambio y todo lo que representa en el fútbol. Aunque Real del Monte la cuna, ¿no? O el pie que meció la cuna del fútbol mexicano, que a veces pues no tenemos el reconocimiento porque a lo mejor se perdieron muchos datos históricos en su momento, ¿no? Sí. Por ejemplo, Pachuca, todo se concentraba en Pachuca. Sí. No, realmente hay pocos antecedentes. Por ejemplo, no sabemos ni la primera foto
en el Patio de Dolores si fue o no fue, porque aparece por ahí una, pues pero parece una donde con ya una se fecha, empieza a ver y con una fecha. Entonces, todos esos incidentes vamos a irlos platicando y de personajes realmente mezclados a lo que han hecho. Por ejemplo, tú que estuviste en investiduras y que han a varios personajes, yo te voy a hacer una selección de lo que realmente va a ser un filtro de lo mejor que hubo en Real del Monte, ¿no? Y claro, qué aportó, lo que ¿sí más me entiendes? sobresale, sí, Lo que claro. más sobresale, porque habrá muchos nombres, habrá circunstancias que al principio dices, pues ¿y ahora quién le conmemoro? Sí, ¿A quién hago? es más, fíjate, hablando de ese premio que se les da en el mes de diciembre a los jugadores, ha habido algunas personas que se acercan a ese consejo y incluso les reclaman, ¿por qué no me das un premio, no? Pero resulta que tú sí jugaste fútbol 30 años, pero siempre al final del partido pues terminabas bien borracho echando chelas, ¿no? O siempre llevaste no pasaste de ser el aguador, cabrón, o el que limpiaba el baño. Vaya, no el hecho de que tengamos mucho tiempo en alguna cosa que sí que nos hagamos expertos. Me parece muy bien que digas ese filtro, que se haga ese filtro y que sea con sus sustentos, ¿no? Y fundamentos, sobre todo históricos, porque pues ya lo hicieron, ya están ahí. Bueno, amigo, pues te agradezco mucho. Nos vamos a ver con mucho ansias el programa que viene, primeramente Dios. Agradecerte desde su casa y también decirles, amigos, a todos ustedes que si desean tener aquí, que quieran venir aquí al estudio a platicar con Roberto y que tengan sustentos históricos, porque eso es importante, amigo. Importante. Hay cosas que a lo mejor no sabemos, ¿no? Porque no somos todólogos, ¿no? Estaría de lujo que tuviéramos aquí. Vamos a tener invitados también, porque vamos a invitar a 2 que 3 personas, pero era necesario que te conocieran, amigo, que supieran la calidad de persona que eres y el grado de conocimientos que tiene. RDM es tu casa, será por siempre. Nos da mucho gusto que te integres a RDM. Creo que el programa pasado te presentamos de manera oficial. Que bueno que hoy ya te ve la gente y pues va a ser un éxito. Robert, te agradezco mucho. Él va a ser el principal, yo no soy, yo simplemente voy a estar aquí de metiche. Me gusta mucho la historia porque a mí me van a decir, amigo, ya lo sé que lo van a decir. El Sandro que sabe de fútbol, sé que se vaya a cargar bocinas en su camión, ¿no? Pero ¿qué crees? Me gusta mucho la historia. Los que me conocen saben que me gusta mucho la historia, la historia de mi pueblo, de México, del mundo. Me documento todos los días. Para mí es enriquecedor. Que me gusta saber cosas para que no me la cuenten, ¿no? Entonces, Robert, pues te agradezco mucho. Ya traíamos en salsa esto desde hace mucho tiempo. Hasta que se logró, que bueno que tenemos esa nueva etapa para RDM y pues bienvenido, amigo. No, yo te agradezco la invitación y realmente vamos a aportar, realmente nosotros nos debemos de poner que seguimos aprendiendo de todas las generaciones, tanto las anteriores como las de ahora, ¿no? No podemos cambiar de una época, 40 décadas que yo he visto en el fútbol, 4 décadas que al final de cuentas han sido circunstanciales, pero hay gente que la verdad sí tiene unos conocimientos y agradezco que al final de cuentas a lo mejor muchos de mis compañeros y todos sigan aportando fotografías. Vamos a hacer en este tiempo también la página de la RDM, como lo hicimos con los mineros, vamos a aventar fotografías de personajes, de quién estuvo, qué año fue, por qué, cuándo se fundó esto, cuándo se fundó. Entonces, la dinámica es que ustedes también, parte del público, aprenda con nosotros y nosotros también nos retroalimentemos de la parte importante del fútbol, porque nosotros no tenemos toda la verdad. La final, a lo mejor yo tengo mi opinión personal, pero nosotros queremos abrir este espacio para que al final de cuentas conozcamos realmente la historia. Habrá gente que no esté de acuerdo, como a mí me ha tocado toda la vida. Algunos he tenido que sacarle las tarjetas amarillas y algunos sacarles la tarjeta roja, porque al final de cuentas han salido dentro de lo de parte. La crítica es parte importante del crecimiento de un árbitro y al final de cuentas de un equipo. Entonces sí somos bien parte fundamentales que vamos a aprender un poquito de reglas de juego y vamos a aprender la historia de nuestro lindo municipio y esperemos que todos al final de cuentas compartan en este programa sus ideas y nosotros nos prepararemos a fondo y si no buscaremos los elementos para sustentar cualquier cuestión del fútbol a nivel nacional o internacional. Entonces eso queda patente. Te agradezco mucho este tiempo que hayas permitido
estar con ustedes y esperemos que hagamos cosas muy interesantes y para que realmente la juventud Sepa qué onda, ¿no? sepa que en Real del Monte siempre ha sido la cuna del fútbol, aunque muchos dicen que no, pero vamos a buscar los elementos necesarios Claro. para hacerlo. Yo ya hice un trabajo de historia referente a ello y pues vamos a complementarnos, amigo Roberto. Gracias. Y estamos Hasta la próxima. en las patadas. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense. Chao. Saludos.